Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición en vivo y en directo desde Chacra Televisión. Hace calor, igual que ayer están las condiciones acá en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos compartiendo la primera edición de noticias. Digo la primera porque, por supuesto, hoy tenemos 2 oportunidades para estar juntos, conectados a través de la información no solo argentina, sino también todo lo que ocurre en el mundo en esta hora de noticias. ¿Por dónde empezamos? Por los títulos, que son los temas elegidos. Javier Milei confirmó a Rodríguez Chirillo de lo que corresponde en el cargo de la Secretaría de Energía, que mucho conoce de la década del 90. Inflación, advierten que alcanzaría el 107% en el próximo año. Uruguay en alerta por casos sospechosos de encefalitis equina. Vamos a hablar sobre esto, que también ya está instalado en Argentina. 30 grados es la temperatura, lo mismo que ayer, pero muchos se preguntan, mira, con la humedad que hoy amanecimos en Buenos Aires, esa es otra información de nuestra zona, de nuestra región, es el calor que anticipa la tormenta. ¿Por qué te digo esto? Porque lo vamos a ver respecto a lo que pasa en el resto de la semana. Mirá, claro que sí, mañana tormentas aisladas, 21 grados la mínima, 27 la máxima, y la situación de las tormentas es para analizarla, porque el jueves, digamos que respiramos. Ayer se proyectaba como un cielo despejado, ahora se ha sumado la nubosidad. Esto significa lo dinámico que se vuelve el análisis meteorológico, porque estamos en movimiento completamente, y ahora sí vamos a tener actividad con una mínima de 20 y la máxima de 27. El viernes vuelven las tormentas aisladas, 21 la máxima y 29 grados, 21 la mínima, me corrijo, y 29 la máxima. Dan ganas de que sea 21 la máxima porque en la ciudad hace calor y se resiente la situación por la sensación térmica, por supuesto, que ocurre acá en Buenos Aires. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, confirmó los casos de encefalitis equina en caballos que ocurren en Santa Fe, en Corrientes, y acá nos vamos a quedar junto a Norberto Mórtola, que él mismo nos cuenta cómo trabajan en la provincia frente a esta situación, que es un nuevo problema, podemos decirlo, pero sobre todo lo llamativo del contagio y, por supuesto, los animales que están sufriendo este virus con una capacidad de transmisión altamente confirmada, es decir, tiene una circulación muy efectiva y no lo vamos a ver solamente en Argentina, pero ahora vamos a ver, por supuesto, lo que ocurre allí en Corrientes. Sí, bueno, es un virus que ya hace tiempo hubo hace 25 años en realidad que ocurrió esta peste que en realidad equina, y se logró hacer vacunas. Por eso el inconveniente hoy que no estamos consiguiendo, porque se erradicó por completo, ¿no? Ahora está viniendo de la zona del Uruguay, de la zona de Entre Ríos y Santa Fe, viene hacia el norte, y bueno, tenemos el primer caso detectado en Lavalle,
Hay muchas muestras, en este momento estamos reunidos con el SENASA, vamos a esperar direcciones o directivas de ellos, de este organismo, y vamos a trabajar en forma conjunta. Bueno, hay que ver qué cepa es en realidad. De acuerdo a la cepa es el grado de contagio hacia el ser humano, y hay que ver un montón de características que tiene cada cepa, ¿no? Son cuatro las cepas que hay, y bueno, estamos trabajando en eso. ¿Es para alarmarse o hay que tomar precauciones? No, hay que tomar precauciones. Si bien es cierto que hay un contagio hacia los seres humanos, es muy bajo, depende qué cepa sea, por eso tenemos que saber primero qué cepa es para detectar y de esa manera trabajar en la prevención, básicamente. Tenemos que trabajar el vector que en realidad es el que transmite, es el mosquito. ¿Aedes aegypti? No, es el mosquito común, su nombre científico es medio difícil, Cauchus, algo así, es el nombre científico. Bueno, hay que tener prevención con respecto a los mosquitos. Por eso aquellas personas que están trabajando con equinos, sería ideal, vamos a largar un comunicado y una publicidad oficial, acompañando, ¿no?, la publicidad del SENASA, que es un organismo nacional que está bajo la responsabilidad de ellos, este tema de esta pandemia de equino, y nosotros vamos a acompañar. Una de las cosas que deberíamos de prohibir, que ya estamos trabajando en eso, es el tránsito de los equinos por los lugares, porque es una forma de trasladar este virus, ¿no? Y por supuesto, todas las recomendaciones con respecto a las mismas que uno tenía con respecto al dengue, todo lo que sea, bueno, trabajar sobre repelentes, tantos naturales como insecticidas, y que se usen bueno, en forma personal aquellos trabajadores que inclusive están en contacto con los equinos, ¿no? ¿Hay faltante de vacuna? ¿A qué se debe esta faltante? Como te decía al principio, esto es una peste que hubo en su momento hace 25 años y se logró combatir y erradicar, entonces los laboratorios dejaron de fabricarla, porque al erradicarla, bueno, no había interés por parte de los productores ni de la población de adquirir estas vacunas. Hay algunos rezagos en algunos laboratorios y países vecinos que, bueno, el SENASA está gestionando la posibilidad de tener esta vacuna disponible para nuestra zona, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas en equinos y los síntomas en humanos también? Bueno, los síntomas en humanos es algo de fiebre, impedimento motrices, y bueno, algunos, en el caso de los equinos, es un poco, es como que esté mareado el equino y luego cae y no se puede levantar más, y bueno, y afecta, es una enfermedad neurológica, afecta concretamente a la parte neurológica del equino, ¿no? ¿A qué se puede deber la vuelta de esta afección después de haber sido combatida? Deberían de decir esto los del SENASA, pero tengamos en cuenta que todo lo que sea virus va mutando con el tiempo, y creo que viene de distintos lugares. Como te decía, hay 4 cepas diferentes. Hay una cepa que es del oeste, otra del este, después hay una cepa que es la venezolana, y de acuerdo a esas cepas son las características mismas de este virus, ¿verdad? Y la forma en que actúa con respecto a los equinos y a los seres humanos. La etapa de la transición es lo que se instaló en la agenda argentina. El mundo observa también el movimiento político, social que se está dando por el presidente electo que asume el 10 de diciembre, y se suman más confirmaciones y caras conocidas, como algunos dicen, algunas repetidas también respecto a los ministerios que han dejado de tener esa característica, pasan a ser en lo que es, por ejemplo, áreas como, bueno, cultura, otras al respecto, secretaría. La condición aquí de Secretaría de Energía se preserva. El presidente ha designado a quien te contamos en el título, Eduardo Rodríguez Chirillo,
un comunicado oficial de la famosa oficina del presidente electo es que lo confirmó a través de un comunicado y no causó sorpresa, digamos, que sea él, que sea el propio Rodríguez Chirillo el elegido, porque lo esperaban también luego de que, en cuanto a lo que corresponde con el movimiento, las declaraciones, la reconfirmación de su intención por privatizar YPF. Y este abogado, que estará a cargo de la Secretaría de Energía, lo conoce el sector público, el privado mucho, porque ha logrado privatizar exactamente en 1998 con quien era secretario de Energía, Carlos Bastos. Él estudió abogacía en la UCA, que es la Universidad Católica Argentina. Terminó también de estudiar en España, con recorrido internacional, donde presentó su tesis sobre, justamente, mirá, privatización de empresas públicas. En el sector dicen que ese trabajo fue el que cautivó a Domingo Cavallo, cuando volvió a la Argentina en 1992, con solo 28 años, y un libro publicado sobre este tema. Así es que se convirtió en un joven profesional en ese entonces, muy demandado y ahora reconvocado para quizás plasmar un periodo similar. Nos vamos al SENASA junto al reclamo que están haciendo. Pese a lo que estamos viendo en torno a la realidad sobre la encefalitis equina, todo el trabajo que realizan durante todo el año de inocuidad alimentaria, de regulamiento, acá nos vamos a la contratación laboral, lo que está pasando con los profesionales y el reclamo que Jorge Rabetti nos comparte sobre el pedido al actual ministro de Economía, que ya está en sus últimos días de mandato, Sergio Massa, para que se efectivicen 550 contratos irregulares. Primero hicimos un plebiscito con todos los trabajadores y trabajadoras del SENASA, profesionales, técnicos de todo el país. Y la respuesta, la verdad que fue abrumadora, todos coinciden que había que tomar esta medida de fuerza en todo el país, o sea que se nacionalizó. ¿Por qué los reclamos? SENASA no ha tenido nombramientos, como dicen, de que nombramientos políticos del año 2023. Lo que hubo en SENASA en el año 2023 fue regularización de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que había técnicos y profesionales que venían trabajando hace ya muchos años con una modalidad de contratos precaria, como por ejemplo la Fundación Argentina, que en el 2023 se presentaron y concursaron legítimamente vacantes que se habían descongelado. Otro tanto de personal también fue pasado desde modalidades precarias de contrato a artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público. Y en un momento, cuando vinieron las auditorías de Estados Unidos y México al país a visitar establecimientos de Raida, que previo a cualquier vienen a hacer sus auditorías sanitarias, hubo que salir a tomar personal. Esto fue consensuado con la industria frigorífica, porque estos países, ni Estados Unidos ni México, admiten que los controles sean privados. Ellos pretenden que los controles sean oficiales, o sea, del Estado, o sea, de SENASA. Los servicios de inspección veterinaria, por distintas causas, por despidos en el 2017, 2018, por jubilaciones, por renuncias, por fallecimiento, por lo que fuere, se fueron diezmando. Entonces, en todos los frigoríficos quedaron con los servicios de inspección veterinaria bastante diezmados. Para poder sortear estas auditorías, SENASA consensuó con la industria frigorífica exportadora de tomar el personal que les hiciera falta, que las industrias pusieran el dinero, porque SENASA no tenía, en una fundación de la Universidad Veterinaria de La Plata, y SENASA con ese dinero contratar y pagar los sueldos. Esto se hizo, vinieron las auditorías, pasaron las auditorías de Estados Unidos y México, entre otras, y bueno, salieron bien las auditorías, pero inmediatamente que esto pasó, la industria frigorífica dejó de pagar esos montos. SENASA, una vez que la auditoría pasó y que se hace en la comercialización de carne, no puede cometer la irresponsabilidad de no mantener los controles, porque tiene que certificar lo que se faena y lo que se elabora. Y lo tiene que certificar con la conciencia de que está siendo controlado oficialmente. Como para certificar y mantener
mantener los controles tuvo que afrontar Senasa el gasto de su erario, el gasto de estas 100 o 120 personas que se tomaron a esos efectos. Después vino una emergencia sanitaria inédita en nuestro país, como fue la gripe aviar o la influenza aviar. Como si esto fuera poco, apareció ahora una nueva e inédita enfermedad en nuestro territorio que está azotando el norte, fundamentalmente el norte de Santa Fe, Corrientes, que es la encefalomielitis equina. Y esto es transmisible esta enfermedad se transmite a través del mosquito y puede ser transmisible al ser humano también. También aparecieron ahora casos de Augeski, que es una enfermedad que ataca a los porcinos en Córdoba y en Marcos Paz, acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que a raíz de todo esto, los contratos no son políticos, que se entienda. No son, como se dice, contratos de la política, son contratos que se necesitaron tomar, capacitar para poder controlar las emergencias sanitarias que se están produciendo en el territorio. Si esto no se controla, te perjudican las exportaciones. Y en esta realidad económica ya se empieza a analizar qué vendrá con un presidente electo que fue en algún punto instalando la posibilidad, al menos discursiva, de que va a haber mucha inflación. Desde la Universidad Torcuato Di Tella analizaron que será de un 107% la inflación para el próximo año, para los próximos meses. Esto es lo que se percibe, se analizó hoy, donde también advierten en el informe que eso va cambiando por las expectativas que hay en un país como el que vivimos y también por lo que va pasando mes a mes. En lo que corresponde a la alta inflación, la gente puede ser muy difícil al contestar lo más en algún punto exacto, por esto mismo que te digo que es qué se espera, qué se percibe. De cualquier manera, hay una caída de las expectativas de inflación a lo que sería del 17,31% en octubre, que pasa a un 14,46% en noviembre. No dejemos de entender que estamos hablando de un 107%, al menos analizado de manera previa, pero faltan muchísimos acontecimientos desde la asunción del presidente electo, más todo lo que venga en 12 meses por delante. Y el mundo observa, algunos analizan, otros se fascinan por lo que nos pasa y por cómo en algún punto vamos sobreviviendo a la economía y el comportamiento de quienes consumimos finalmente y los locales a donde vamos a comprar. Precio sobre precio, remarcación sobre remarcación, que ahí uno mismo tiene que reconfirmar en la caja si es el final o todas las etiquetas que también están en un mismo producto. Los comerciantes argentinos colocan etiquetas de precios una encima de la otra. Las remarcaciones se dispararon tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales. Te hace mal la gente que pasa necesidades. Acá te vienen hasta a comprar 2 huevos. No puedes creer. Le da vergüenza a la gente también pedirte 2 huevos. Es como que también le sacan la dignidad a la gente. La inflación en Argentina supera el 140% anual. El gobierno saliente de Alberto Fernández renovó esta semana acuerdos de precios con los fabricantes, pero quizás sea la última vez. El presidente electo Milei, un ultraliberal antisistema que asumirá el 10 de diciembre, se opone a las regulaciones de precios del Estado. Gente, digamos, vuelca la compra ya no por marca, sino por precio, ¿cierto? Y va también a evaluar la conducta de pago del cliente, que tal vez los primeros días es un débito o efectivo, ¿cierto? Pero después del 15 es crédito o nosotros anotamos en el cuaderno si a alguien le faltan 3 o 4 días para recibir su cobro, ¿cierto? En las carnicerías del barrio de Mataderos, las pizarras de precios están en blanco. Los encargados desistieron de escribir ante los múltiples cambios. La venta de los cortes de carne más caros, como el vacío o la nalga, se fue resintiendo en favor de las más económicas chuletas de cerdo o cortes vacunos de menor calidad. Y ahora ya venía arrastrándose, pero estaba a 4.000 pesos, pasa a 5.000. Y estaba hace unos meses, por ejemplo, antes de las PASO estábamos hablando de 3.000 pesos
el kilo de vacío. Economistas advierten que la disparada de precios se verá de manera más marcada el próximo mes porque el mercado prevé una devaluación significativa cuando asuma Milei, y si esto sucede, habrá más rebrote inflacionario. Todo esto en un país donde la pobreza alcanza el 40% de la población. Seguimos en vivo y en directo desde Chacra Televisión y le invito a Karina Rodríguez, que va a conversar con Esteban Cacciavillani desde una gran representación para lo que es la ganadería argentina, el trabajo, la coyuntura y la hacienda. ¿En qué situación está hoy? Bueno, mira, yo creo que por ahí la pregunta es abarcativa y creo que cuando uno habla muchas veces de ganadería, si bien parece que es todo lo mismo, creo que está dividido en algunos ítems que son bastante diferentes entre sí. Yo te diría que hay vectores que atravesaron a toda la ganadería, tanto a la cría, a la invernada o al engorde, que repercutieron de manera negativa. Cada uno de estos vectores de manera diferente en cada uno de los eslabones que componen esta cadena. Porque entiendo por ahí que a lo que hace a la cría, la seca que venimos arrastrando del último año, la verdad que hizo que tuviéramos destetes, si bien en términos porcentuales buenos, pero con muy bajo peso, y tuvimos un adelantamiento en la salida de los terneros de este año. No nos olvidemos que la zafra que normalmente se concentra en el mes de abril, este año la tuvimos en la segunda quincena de febrero y la primera quincena de marzo. Eso hizo también que esos terneros que salían bastante más livianos, que iban directamente al feedlot, porque muchas veces la recría, al no haber pasto, no podía tomarlos, hicieron que tuviéramos una salida importante de hacienda gorda, liviana, en el mes de julio, principio de agosto. Creo que en lo que hace a los otros eslabones de la cadena, como son la recría, también viene golpeada por el tema de la sequía, y sin lugar a dudas el feedlot, ya sea para consumo o para exportación, muchas veces termina siendo el embudo que recibe todos los aspectos negativos del resto de la cadena. En este caso, la seca afectaba la producción de maíz, encarecía drásticamente el valor de los insumos y todavía imposibilitaba de poder tener resultados económicos favorables. Y en la segunda mitad del año creo que hemos vivido una incertidumbre desde lo político, que arrastró a lo económico y lo financiero, que atravesó a toda la cadena ganadera como a todos los sectores de la economía argentina. Desde las pasos en el mes de agosto, las generales en octubre y la segunda vuelta hace escasos 10 días, hicieron que el mercado estuviera totalmente influenciado por el devenir político, y eso hacía que la estabilidad que muchas veces pregonamos que tiene que tener este mercado se veía alterada. Nos encontramos con productores reticentes a querer vender por una cuestión lógica especulativa de no querer quedar expuestos, intentaban acortar en la medida en que podían los plazos de venta y querían calzarse inmediatamente cualquier venta que ellos hacían con compra de invernada que del otro lado también estaba bastante reticente a poder salir a lo que hace al mercado, pero que muchas veces se terminaron convalidando precios que estaban por encima de la relación de equilibrio entre gordo e invernada. Hemos llegado al mes de casi de diciembre ya, con un panorama bastante similar a lo que veníamos teniendo el año, pero con una expectativa totalmente distinta. Mira, yo creo que el mercado del gordo tiene dos salidas básicas. Por un lado, el consumo interno, que depende del poder adquisitivo que tenemos los argentinos. Y sin lugar a dudas hemos visto que el poder adquisitivo de los argentinos en el último año se ha venido disminuyendo de una manera estrepitosa y corriendo atrás de la inflación de manera permanente. Eso necesariamente se ve repercutido en el precio de los alimentos y en este caso puntualmente en el precio de la carne. La contracara muchas veces, que tenía que ser la exportación, tuvo ciertas trabas a lo largo de todo este gobierno saliente, que no logró tener previsibilidad por parte de los exportadores y que muchas veces el mercado internacional no terminó ayudando a la economía argentina. Hoy creo que muchas veces esa no ayuda del mercado internacional también tiene que ver con factores propios, un tipo de cambio totalmente atrasado,
no tener un único tipo de cambio, sino que había tipo de cambio para cada uno de los insumos que participaban del proceso productivo, había que liquidar muchas veces anticipadamente las exportaciones, en fin, un montón de ruidos al mercado que le hacían muy mal. Creo que hoy en la actualidad el poder adquisitivo de los consumidores sigue siendo atrasado, por lo tanto vemos que la única salida de mantener el precio elevado de la carne va a ser la mayor escasez que va a haber, porque el feedlot se está vaciando, porque vamos a encontrarnos con mucha menor cantidad de terneros, y lo que hace a la exportación necesariamente esta mejora en el tipo de cambio que se traslada muchas veces al productor, tiene que tener un análisis diferente también, porque no nos olvidemos que para hacer el novillo de consumo interno, que no llega o llega a lo sumo a 400, 420 kilos, tiene un encierre de entre 120 y 150, 160 días. En tanto que para hacer un novillo de exportación necesitamos por lo menos 8 o 9 meses de encierre para comenzar a hablar de que el novillo alcanza los kilos necesarios para poder ser exportado. Teniendo en cuenta este año también que la recría que nos permitía entrar con animales más pesados estuvo básicamente ausente por las cuestiones climáticas. Entonces, ese mayor tiempo de preparación que necesita el novillo comiendo dentro del feedlot para ser llevado de exportación, es compensado con una tasa de interés altísima, que muchas veces cuando cerramos la ecuación no necesariamente la exportación le va mejor que el consumo. Y usted hablaba justamente de la escasez de animales, ¿no? Y le iba a preguntar qué prevé para 2024. Por un lado, ¿en qué orden, no sé, 1 millón, 1,5 millones de terneros menos? Es lo que vengo escuchando en distintas conversaciones que estamos teniendo con productores ganaderos. Y por el otro lado, transcurrido el proceso electoral, luego de meses, como usted bien detalló, ¿qué expectativas para el año próximo? Yo creo que siempre los productores ganaderos han sido muy positivistas, ¿no? Si no, creo que esta actividad la tendrían que haber abandonado hace ya 20 años. Pero creo que este año se le agrega un contexto político en el cual creo que avisoran un cambio diferente. Les han venido prometiendo a lo largo de la campaña que va a haber una unificación en el tipo de cambio, que va a haber salida a las trabas para la exportación, que se va a producir un reordenamiento en el mercado interno, lo cual va a generar precios genuinos de la mercadería que cada uno produzca, y eso le va a dar necesariamente la estabilidad que me dé previsibilidad. Si a eso le sumamos la eliminación de las distorsiones, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, que en los últimos meses la verdad que han sido bastante importantes, porque no nos olvidemos que en el mes de agosto, que fue el último, cuando se proyectaban tipos de cambio diferenciados para las exportaciones agrícolas, como fue el caso del trigo y el maíz y de la soja, repercutían directamente en los costos de producción del feedlot. Entonces, esa distorsión de precios relativos ayudaba y le permitía al gobierno hacer una determinada caja, pero estaba castigando drásticamente al sector productivo que producía carne. En este caso llegamos a ver pérdidas en encierre de feedlot que superaban los 60.000 pesos por animal, lo cual hacía totalmente inviable en este contexto poder seguir produciendo. De acá para adelante, en la medida que el mercado se siga sincerando, que los precios se sigan transparentando, que logremos tener una estabilidad, vamos a ir teniendo una mayor posibilidad de inversión y las tasas de interés se tienen que ir acomodando. Son procesos productivos que tienen mediano y largo plazo. Y en cuanto a la cantidad de terneros que vamos a tener el año que viene, creo que la campaña de vacunación que estamos cerrando ahora nos va a terminar de dar el número más o menos final de qué es lo que vamos a tener el año que viene, porque esta campaña de vacunación que estamos haciendo ahora justamente se vacunan los terneros que fueron los nacimientos de este año, que van a ser un poco la oferta que va a salir el año que viene. Esa oferta de terneros que muchos hablan entre 900 y 1 millón de cabezas menos, otros son un poco más optimistas y dicen que 500.000, y hay algunos que dicen que no vamos a tener muchas modificaciones en los números porque los rodeos de cría se han ido limpiando en la medida en que hemos tenido la seca que nos ha castigado en los últimos 2 o 3 años. Es decir, que los rodeos han quedado con vacas mucho más productivas, lo cual deberían generar una mayor tasa de destete
porque Argentina históricamente tuvo una muy baja tasa de destete de sus rodeos de cría. Entonces, si logramos tener una limpieza de esos rodeos de cría a lo largo del año, ayudado también por el muy buen precio que tiene la vaca para el comercio internacional, hizo que a lo mejor las tasas de destete de este año ayuden a compensar un poco las cuestiones climáticas. 35 minutos de las 16, seguimos en vivo y en directo, hacemos un corte ahora y ya venimos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Una nueva mañana comienza. Y es natural lo que es parte del día a día. Es natural ser digital. A tu manera, a tu tiempo. Para conocer mejor el campo y ver el cultivo crecer. Digital para ser más eficiente. Para producir más. Para sembrar y cosechar. Es natural ser digital. Para el pequeño, para el mediano y para el gran productor. New Holland. Digital como necesitas. Digitales como vos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Cele. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732.
Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Casi las 5 menos cuarto en toda la República Argentina y llega en este segundo bloque la ciencia y la tecnología con Damián. Vamos a comenzar viendo el trabajo que se realiza en el INTA Concepción, que abrió sus puertas e invitó a cocineros y cocineras de todo el país para que pudieran apreciar cómo es que se están desarrollando diferentes tipos de variedades de arroz para satisfacer el consumo. Celebramos un encuentro entre investigadores y chefs locales e internacionales. La verdad que fue algo muy jugoso para nosotros como investigadores porque compartimos la experiencia técnica sobre el diseño
de variedades y cómo explotar las mejores características culinarias de las variedades de INTA. Si bien el 90% del arroz que se consume en Argentina es tipo largo fino, que está orientado hacia un consumo como guarnición, el 10% de las variedades que se usan se llaman variedades especiales, es decir, variedades que están diseñadas para ciertos platos con características culinarias particulares, como pueden ser los arroces para guiso, los arroces para sushi, los arroces para risotto o un arroz aromático para una guarnición. Estos chefs de renombre compartieron con nosotros una jornada de presentación técnica donde se habló de aspectos generales del arroz, aspectos generales de la genética culinaria, para tener de mano propia cuáles son las demandas de los consumidores a través de los principales elaboradores de comida de arroz. Venir a cenar es una ceremonia, con la impronta o con la mirada fija que tenemos que apoyar a nuestros productores. Tenemos que trabajar mano a mano con nuestros productores. Si yo no sé de dónde viene el arroz, quiénes son los principales productores, qué tipo de arroz, qué tipo de calidad, voy a estar cocinando a ciegas. Eso realmente es lo que tenemos que tomar conciencia todos los cocineros o los profesionales en gastronomía. Como así también mirar a futuro el turismo, porque eso es lo que nosotros queremos. Y ahora nos vamos a ir hasta Perú porque la semana pasada se estuvo realizando el Festival de Robótica Internacional Tech Games 2023. ¿Cuáles fueron las innovaciones más salientes? Mirá. Equipos de diferentes ciudades de Latinoamérica participan hasta el sábado en el Festival de Robótica Tech Games International 2023 que se lleva a cabo en la capital peruana, Lima, y donde demuestran sus conocimientos de construcción y programación de robots. El certamen internacional, que se desarrolla del 23 al 25 de noviembre en la sede de la Universidad Nacional Federico Villarreal, marca el cierre de toda una serie de competencias registradas en el país desde febrero pasado hasta este mes, explicó el CEO de Tech Hunter Entertainment, Dino Morales. Así que es muy importante también este tipo de competencias, además que es un entretenimiento sano para todos los jóvenes, para que también de alguna forma pues no se sientan tentados a gastar su tiempo en otras cosas que quizás no tienen mucho provecho, ¿no? El representante de la compañía organizadora del evento aseguró que en este marco han recibido en la nación sudamericana a delegaciones de países como Colombia y México, mientras que de Perú hay competidores de regiones como Arequipa, Trujillo, Ica o Piura. Precisó que este encuentro cuenta con varias categorías, lo que genera mucha expectativa de cara a los niveles de competencia que se han podido determinar previamente, por lo que estos 3 días permitirán ver cuál es la que resulta más interesante. En esta competencia y en todas las competencias que realizamos hay siempre una serie de disciplinas o de categorías. Hay carreras de robots, hay fútbol, hay combate. Depende de cada torneo también cuál es la más vistosa, porque a veces sale más interesante el fútbol, a veces sale más interesante las peleas. Morales sostuvo que el certamen es importante porque impulsa a los participantes no solamente a crear robots y competir, sino también a aprender mucho más de circuitos, de programación, a trabajar en equipo y de la misma forma a superar las derrotas, porque de todos hay un solo ganador. Y nos quedamos hablando de innovaciones tecnológicas en Perú porque allí se ha instalado una boya oceanográfica para poder monitorear el comportamiento del fenómeno climático del Niño. Perú inició la instalación de 2 boyas oceanográficas mar adentro de su costa norte para monitorear las condiciones y características del fenómeno climático El Niño. La Marina informó el viernes que la primera boya instalada pesa 3 toneladas y se ubicó a 180 millas náuticas de Puerto Pizarro, en la región Tumbes, fronteriza con Ecuador. Se le enlazaron boyarinas para unir a la boya auxiliar, que tiene el peso muerto, al fondo del mar, evitando así que se desplace. La segunda boya se instalará a 100 millas del puerto de Paita, en la región Piura, norte de Perú. Medirán las corrientes marinas del oleaje y las variables meteorológicas. Los datos recopilados serán transmitidos vía satélite a un centro de control.
El Niño es un fenómeno meteorológico relacionado con el calentamiento de las aguas en el Océano Pacífico, que se produce de media cada 2 a 7 años. Según las autoridades, el fenómeno continuaría hasta mediados de 2024. Y vamos a Uruguay, cruzamos el charco porque la situación que se confirma en Argentina, que es la encefalitis equina, acá también hay sobre todo alerta desde el Ministerio de Agricultura y de Ganadería. ¿Por qué? Porque los funcionarios uruguayos han denunciado sospechas exactamente donde, si bien no mostraban una sintomatología acorde a la enfermedad, se realizó la extracción de muestras y se enviaron al laboratorio para su confirmación. También, en este caso, se observa que, correspondiente a lo que corresponde con las recomendaciones que está informando el Ministerio exactamente de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, es tener en cuenta, atención, cómo se aplican los productos insecticidas autorizados a los animales y en el ambiente, y piden colocar mosquiteros, usar pantalones largos, camisas de mangas largas, sobre todo cuando hay actividad de mosquito. Mucho repelente. Y vos te dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué con el calor? ¿Por qué se apunta por encefalitis equina a los mosquitos? Porque tienen mucho que ver. Ellos son los que transmiten esta enfermedad y están siendo monitoreados de manera exhaustiva, con absoluto contacto en servicios veterinarios en las diferentes regiones que se registra esta situación. Por supuesto, alarmante para Uruguay y para la región en general, porque ya estamos hablando de Argentina y la expansión hacia el país vecino. Elisa Facio, la ministra de Industria del Uruguay, no va a hablar de encefalitis equina, de estos últimos minutos que brindó una conferencia a la cual podemos también hacerte llegar lo que ocurrió, sino se va a referir a la gira, a la misión con el gigante asiático que tuvo Uruguay en China, el resultado, los 24 acuerdos y hasta dónde implica a la industria uruguaya. Bueno, la verdad que la visita a China fue un éxito desde muchos puntos de vista. Uno, como tú dices, es los 24 acuerdos que se firmaron, en los cuales el Ministerio de Industria está involucrado en 4 de ellos, que tienen que ver con tecnología, con innovación, con también comunicación y datos, con minería. Hace un mes estuvo el director nacional de Minería y Geología en China y ahí generamos un acuerdo para hacer exploraciones en nuestro país, apoyados por el gobierno chino, y también en cosas que tienen que ver con el LATU, que tienen que ver con las unidades de medida del Instituto de Metrología del LATU, que como que nos pone en camino para poder hacer otro tipo de acuerdos con China que permitirían que los estudios que se hacen en el laboratorio del LATU fueran válidos en China, como que no se tuviera que volver a validar. Así que esos más o menos son los acuerdos y sí, muchos deberes, sobre todo en el campo de la innovación y de la tecnología, de la comunicación, que tenemos muchas cosas para hacer. Respecto de la certificación, ¿qué tiempo podría llevar para que esté efectivo? Se hizo ese primer paso, que es muy importante. Ahora hay que seguir trabajando en cuáles podrían ser los ajustes que fueran necesarios para dar el siguiente paso. Pero nosotros estamos muy satisfechos con este paso que se dio porque es realmente trascendente para nosotros haber hecho ese acuerdo. ¿La situación de las inundaciones en el litoral y norte del país influyen en algo la generación hidráulica de energía? No, digamos, cuando hay agua siempre es bueno para la generación, o sea que no estamos teniendo ninguna dificultad, al contrario. Ministra, le pregunto, pues y ya habían arrancado a propósito de la entrega de estos ómnibus eléctricos, bueno, ¿qué importancia le da al Ministerio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál va a ser la proyección también, si es un principio?
Bueno, les contaba que en el Ministerio estamos en este momento en lo que nosotros llamamos la segunda transición energética, que apuesta en definitiva a descarbonizar, a seguir descarbonizando lo que es nuestro consumo de energía. Nosotros tenemos una matriz de generación eléctrica prácticamente 100% renovable, estamos en un 97%, pero seguimos teniendo una matriz energética que tiene una dependencia fósil muy importante, y la mayor dependencia fósil está justamente en el transporte, tanto en el transporte privado de los particulares como en el transporte público. Entonces en el Ministerio se está haciendo un esfuerzo grande con incentivos para que, en este caso las intendencias, pero también hay para los taxis y para otro tipo de emprendimientos, pasen a vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos son más costosos en el primer momento, pero en el largo plazo terminan siendo más económicos. Y nosotros queremos concientizar de la importancia de pasar a vehículos eléctricos. Nos vamos a Somalia, un territorio que estremece por la sequía que vivió, pero las inundaciones que cada vez se repiten con más frecuencia. De una fuerte sequía a intensas lluvias, Somalia enfrenta en carne propia la crisis climática. Casi un centenar de personas han muerto por las inundaciones registradas desde octubre a causa del fenómeno meteorológico de El Niño. Hawa Ali Ahmadin vive entre el agua con sus 2 hijos y teme por su vida cada que llueve. No puedes correr riesgos en este caso. Cuando llueve, nos sentamos afuera bajo una tienda de campaña hasta que la lluvia disminuye. Solo entramos a la casa cuando deja de llover para poder cocinar para los niños. Las autoridades de Somalia declararon un estado de emergencia en octubre, luego de la destrucción de casas, carreteras y puentes a causa del temporal. Las inundaciones arrasaron con todo y unas 700.000 personas perdieron sus hogares y se han visto forzadas a desplazarse a zonas más altas. Corrimos para salvar nuestras vidas y actualmente nos encontramos en una madraza por la noche. Estamos realmente en una situación difícil. Que Dios nos ayude. El Niño es un fenómeno climático que altera la temperatura de la superficie del océano y provoca intensas precipitaciones. Expertos alertan de que aún no está en su punto máximo y redoblan esfuerzos para ayudar a la población. Nuestros socios de la Cruz Roja Somalí siguen rescatando a personas que han sobrevivido colgadas de los árboles. Realmente necesitamos imaginar la dramática situación en la que viven estas personas y al mismo tiempo estamos lanzando la ayuda. La gente necesita refugio, necesita atención sanitaria y en lo inmediato también necesita comida. Cada vez son más frecuentes e intensos los fenómenos meteorológicos extremos. Del Cuerno de África, Somalia ha sufrido la peor parte de las inundaciones, descritas por las agencias como las peores en décadas. 30 grados es la temperatura y así llegamos al final de esta primera edición de Noticias. ¿Por qué la primera? Porque a las 19 nos volvemos a encontrar en otro día de calor y en el último martes de noviembre, eso sí. A tenerlo en cuenta, se termina el mes y la semana recién comienza. Chau, chau. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.